Pineo-Chunga, cirujano general del Hospital Hipólito Unanue. Como sabemos, esta enfermedad se incrementa, ¿no?, a partir de la revolución industrial, ¿no?, cuando la población cambia el estilo de vida en lo que respecta a su dieta. Comienza a ingerir más productos, ¿no?, refinados, y deja la ingesta de fibra. Ante todo, ¿no?, vamos a ver la anatomía del colon. Como sabemos, la anatomía del colon, el colon va a provenir del intestino medio y el intestino posterior. Va a tener una longitud que va a ser variable entre 90 a 150 centímetros de longitud. El diámetro también va a ser variable de acuerdo, ¿no?, a la localización. Así tenemos que a nivel del ciego, el diámetro es mucho mayor, llegando hasta 8.5 centímetros de diámetro. Mientras que a nivel del sigmoides, el diámetro es pequeño, es 2.5 centímetros de diámetro. Es por eso que aquí, cuando hay aumento de la presión intraluminal, entonces van a producir las pulsaciones para producir, ¿no?, los divertículos. El colon se va a conocer por sus tenias, que va a tener 3 tenias, ¿no?, 2 antimesentéricas y una mesentérica, sus austras, sus apéndices epiploicos y su fijeza, que va a estar relativa, ¿no? Vamos a tener que hay colon móvil, como el transverso y el sigmoide, mientras son fijos el ascendente y el descendente. Como introducción a lo que es un divertículo, podemos decir que los divertículos mayormente son detectados en forma incidental, ¿no? Muchas veces los pacientes van a sus controles o por un screening, ¿no?, a descartar un cáncer de colon, y le hacen una colonoscopía, y es ahí donde se enteran que tiene divertículos. Los divertículos van a aparecer con mayor frecuencia al nivel del colon descendente y colon sigmoides, ¿no? A nivel sigmoide puede llegar hasta un 90%. Estos divertículos pueden ser únicos, ¿no?, mayormente cuando son únicos se ven en el colon derecho, ¿no?, o pueden ser múltiples. El término de diverticulosis viene a decirnos que es la presencia de divertículos en el colon, ¿no? Y esto hace referencia a que esta patología viene a ser un trastorno adquirido durante los años. Ya en 1700, ¿no?, Littré describe por primera vez la enfermedad diverticular, ¿no?, del colon, ¿no? Lo dice como si fueran unas saculaciones del colon. Cuvier en 1849 ya hace una descripción detallada de todo el proceso anatomopatológico de los divertículos, ¿no? Describe una fístula colovesical. Case y Kervin en 1914 ya acuña el término de diverticulosis para los pacientes que tienen divertículos, pero que no están ni complicados ni inflamados. En lo que respecta a la epidemiología, tiene que ver mucho la edad para la presentación de divertículos. Así tenemos que en personas menores de 40 años, solamente lo va a presentar un 5%, pero conforme avance la edad, se va a hacer más prevalente. Entonces, va a tener, en el paciente de 80 años, va a tener hasta un 65% de prevalencia. En lo que respecta al sexo o al género, ¿no?, vamos a ver que en los menores de 50 años va a ser más común en el sexo masculino, mientras que en los mayores de 70 es más común en el sexo femenino. En lo que respecta a la prevalencia y distribución según la raza, ¿no?, grupo étnico, vamos a tener que va a afectar con mayor frecuencia a la población occidental. A la población occidental afecta hasta un 45%, y los divertículos van a estar localizados tanto en el colon descendente y en el sigmoide, que se encuentra más o menos entre un 90-95%. Mientras el colon ascendente solo lo va a presentar entre un 2.5 a 15% de los pacientes. Mientras que en la población asiática africana, en las zonas, más que todo en las zonas rurales, la afectación va a ser muy pequeña, ¿no?, entre 4 y 25%, y estos mayormente van a estar ubicados en el colon ascendente, en el 70% de los casos. Hay que tener en cuenta que los divertículos del colon ascendente del ciego mayormente son divertículos verdaderos porque tienen todas las capas de la pared del colon. Solamente en el colon izquierdo lo va a presentar un 12% de los pacientes.
Hay que tener en cuenta de todos los pacientes que tienen divertículos o tienen diverticulosis, la mayoría van a ser asintomáticos. Se dice que de todos los pacientes con divertículos, el 80% va a tener divertículos asintomáticos y solamente un 20% va a ser síntomas. De los pacientes que tienen divertículos, van a evolucionar a diverticulitis en un 10 a 25% y un 5 a 15% se puede asociar a un sangrado digestivo bajo por divertículos. Otra de las cosas también que se ve, ¿no?, es la colitis segmentaria, que se ve hasta un 1%, que es la inflamación de la mucosa interdiverticular. De estos pacientes que tienen síntomas, solamente van a requerir hospitalización entre un 4 a 5% y cirugía solamente en 1%. Como sabemos, los divertículos son saculaciones, herniaciones, ¿no?, que se producen por pulsión, ¿no?, por el aumento de la presión intraluminal del colon. Estos van a estar localizados entre la tenia antimesentérica y la tenia mesentérica, ¿no? Más que todo, estos divertículos pueden medir entre 5 a 10 milímetros o a veces puede llegar hasta 20 milímetros. La protrusión o la salida del divertículo solamente es de la mucosa y la submucosa, que va a salir a través de la pared muscular del colon. Y esto se va a producir en los puntos débiles, ¿no?, de la pared del colon, que es por donde penetran los vasos nutricios del colon, ¿no? Entonces va a ser una debilidad y por ahí va a protruir tanto la mucosa como la submucosa, produciendo los divertículos. Como le digo, hay dos tipos de divertículos, los congénitos o verdaderos, que normalmente se van a localizar en el colon derecho y en el ciego. Estos van a ser aislados y van a estar constituidos por todas las capas del intestino. O sea que van a tener la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Mientras que los adquiridos o falsos, que son los pseudodivertículos, que mayormente se van a presentar a nivel del colon sigmoides y el colon descendente, acá no va a haber la capa muscular. En lo que respecta a la patogenia, hasta ahora no está bien dilucidada, pero se dice que viene a ser el resultado de una compleja interacción multifactorial entre los factores dietéticos, ¿no? Entonces, como vemos acá, en el siglo XX cambia por la revolución industrial el tipo de dieta y comienzan a ingerir alimentos refinados y se deja la fibra, ¿no? Entonces, eso hace una probabilidad de que se produzcan divertículos. La resistencia de la pared se dice que es menos resistente, ¿no? La motilidad intestinal, hay un aumento de la motilidad intestinal, ¿no? Y algunos factores genéticos, ¿no? Como tenemos, ¿no?, en los pacientes que tienen conectivopatías, ¿no?, como el síndrome de Marfan o de sclerodermia, o también se ha visto que en hermanos y gemelos también hay una mayor prevalencia de presentar si tienen enfermedad de presentar divertículos, ¿no? ¿Cómo se producen los divertículos? Se ha propuesto dos factores para la producción de divertículos: los cambios morfológicos de los músculos del colon y el aumento de la presión intraluminal. Se dice que en el colon va a haber un engrosamiento de la capa muscular, tanto lisa como circular, ¿no?, tanto longitudinal como circular, lo que produce una miocosis, ¿no?, como si fuera un acordeón, como vemos acá, como un acordeón. Entonces, se van a cortar las tenias y va a aumentar, ¿no?, el músculo circular del colon, va a producir como cavidades, ¿no? Y esto también va a producir una menor resistencia a la distensión, porque va a haber un aumento del colágeno tipo 3 y la elastina que se va a almacenar en estos músculos. Y la otra factor propuesto es que el aumento de la presión intraluminal, ¿no? Entonces, como el paciente ingiera poca fibra, entonces el bolo fecal va a ser más difícil de poder transportarlo o poder llevarlo hacia la parte distal. Entonces va a haber una mayor contractibilidad, va a haber una presión intraluminal aumentada y un compliance disminuido. Y esto hace que se busque una salida de escape a nivel de las partes débiles de la pared del colon y sale el divertículo. Dentro de los factores de riesgo, vamos a tener factores que van a incrementar el riesgo de presentar divertículos y otros que van a disminuir el riesgo de presentar divertículos. Dentro de los factores de riesgo,
para presentar divertículos tiene que ver la ingesta excesiva de carne roja, ¿no? Un aumento excesivo de carne roja y hay que evitar riesgo de producir divertículos. Una dieta pobre en fibra, se dice que uno debe ingerir, ¿no? Por lo menos de 25 a 30 gramos de fibra diaria, ya sea hidrosoluble o insoluble. La raza tiene que ver también, ¿no? ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Por acá, por favor. ¿Algo más sobre tu papá? ¿Alguna enfermedad? ¿Hipertenso? ¿Diabético? Diabético no, doctor, esos son los análisis que hemos Otro, por favor, apague su micrófono. ¿Puede apagar su micrófono? Ya. Otros factores de riesgo para presentar divertículos es el origen, ¿no?, de la raza, ¿no? Si son de origen occidental, ¿no?, va a haber una mayor posibilidad de presentar divertículos con respecto a la raza asiática o la raza africana, ¿no? La edad también tiene que ver mucho. Conforme avance la edad, va a haber mayor posibilidad de presentar, ¿no?, estos divertículos. La obesidad, ¿no?, es importante más que todo porque se dice que en personas con índice de masa corporal mayor de 30 tienen mayor riesgo de presentar divertículos y que se pueden complicar. Igual el alcohol, el tabaco, los inflamatorios no esteroideos, también el sedentarismo y las predisposiciones genéticas, ¿no?, como las conectivopatías, ¿no?, que vimos anteriormente, como síndrome de Marfan o de esclerodermia. Entonces hacen que la pared del colon se haga débil y que haya la posibilidad de que haya una protrusión del divertículo. Entre los factores que van a disminuir el riesgo de presentar divertículos tenemos los pacientes que ingieren mucha fibra, como los vegetarianos, y los pacientes que hacen bastante actividad, ¿no?, los actividad física vigorosa. Yendo ya a la patología, como es la enfermedad diverticular del colon, como le digo, los divertículos pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Cuando son sintomáticos, van a dar lo que es la enfermedad, ¿no?, diverticular del colon. ¿Cómo podemos definir la enfermedad diverticular del colon, ¿no? Esto lo podemos definir fácilmente como una condición común con presentación clínica variable, ¿no? Como sabemos, ¿no?, cuyo espectro clínico varía desde la sola presencia de síntomas, como en la enfermedad diverticular del colon no complicada, que van a ser síntomas inespecíficos, hasta el desarrollo de diversas complicaciones que pueden ser letales, ¿no?, como una enfermedad diverticular del colon complicada, como una peritonitis cefaloidea, que nos puede llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces, vamos a clasificar, ¿no?, la enfermedad articular de dos tipos: la no complicada y la complicada, ¿no? La no complicada mayormente es una enfermedad simple que pasa muchas veces sin tratamiento médico, pero tiende mucho a tu recurrencia, ¿no? Mientras que la articular complicada, sí se puede complicar el divertículo por inflamación, una diverticulitis, por sangrado, por una hemorragia, o por una inflamación de la mucosa interdiverticular, ¿no? Acá tenemos un esquema de la clasificación, ¿no?, diverticular, ¿no? Como vemos, la presencia de divertículos pueden ser sintomáticos o asintomáticos, ¿no? Cuando son asintomáticos, se llama diverticulosis. Un paciente sin síntomas que presenta divertículos, diremos que tiene una diverticulosis. Pero si ya presenta síntomas, ya decimos que tiene una enfermedad diverticular. Cuando tiene una enfermedad diverticular, puede ser que se puede complicar o no complicar. Si no se complica, se llama enfermedad diverticular sintomática no complicada, y se complica, se puede complicar con una diverticulitis aguda, ¿no? Hay que tener en cuenta que la diverticulitis aguda se puede ser no complicada y complicada. Cuando no es complicada, se hace una tomografía y solamente se va a ver un engrosamiento de la pared del colon, ¿no? Mientras en la diverticulitis aguda complicada, sí, acá hay perforaciones, ¿no? Puede haber acceso, perforación intestinal, puede haber fístulas, estenosis. Otra de las complicaciones de la enfermedad diverticular es la hemorragia diverticular baja, ¿no?, hemorragia digestiva baja, y la colitis segmental asociada a divertículos, ¿no? Como le dije anteriormente, viene a ser la inflamación de la mucosa interdiverticular. Entonces, tenemos que la enfermedad diverticular no complicada tiene una prevalencia que se estima en un 20%. El diagnóstico no es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque va a semejar
¿no? Va a asemejar como una patología de síndrome de intestino irritable, ¿no? El síntoma más frecuente en estos pacientes es el dolor de intensidad leve y de tipo cólico recurrente, que está focalizado en la fosa ilíaca izquierda. Típicamente este dolor, ¿no?, en la fosa ilíaca izquierda va a empeorar cuando el paciente ingiere alimentos y dice que mejora o baja la molestia cuando hace deposiciones o hay expulsión de flatos. Son síntomas menos habituales, pero que también a veces se da la distensión abdominal, puede tener el paciente estreñimiento, diarrea, que puede ser con o sin moco. Cuando el médico hace la exploración física, normalmente no encuentra nada, ¿no? Suele ser normal. O a veces puede encontrar a la palpación profunda, en la fosa ilíaca izquierda, un discreto dolor focal, local, ¿no? El diagnóstico, ¿no?, se ve obligado siempre para descartar la neoplasia del colon y el síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, todo paciente con una enfermedad diverticular no complicada, siempre es importante descartar la neoplasia del colon, ¿no? Para esto, se tiene que hacer una colonoscopía, ¿no?, que es la primera opción, más que todo cuando son pacientes jóvenes, ya que con la colonoscopía se puede hacer biopsias y uno puede encontrar o descartar otras patologías. La alternativa, cuando el paciente no quiere hacer una colonoscopía, a veces no desea, se puede hacer una colonotomografía, ¿no?, siempre y cuando esté disponible en los hospitales, ¿no? El enema varitado con doble contacto en algunos hospitales todavía se sigue haciendo, ¿no? Y también nos sirve a veces la ecografía, pero depende del equipo y del médico que lo realice, ¿no? Un biomarcador que a veces se usa, pero no está bien estandarizado, es la calprotectina fecal, ¿no? Se dice que cuando este marcador está elevado, tiene una enfermedad diverticular sintomática no complicada, porque normalmente este biomarcador se encuentra en valores normales, tanto en un paciente sin divertículos como en pacientes no, con síndrome de intestino irritable. El tratamiento de un paciente con enfermedad diverticular no complicada, mayormente es mejorar la motilidad colónica que va a estar alterada, y para lo cual se le da bastante fibra, ¿no? Se hace mayor bolo fecal y hay menos posibilidad de que hacer menos contracciones del colon, ¿no?, para que avance las deposiciones, ¿no? La rifaximina, que es un antibiótico que no se absorbe, ¿no?, que es un derivado de la rifampicina, también se puede dar para evitar que aumente la flora intestinal, ¿no?, que replique la flora intestinal, y también se está usando probióticos, ¿no? Más que todo porque se ha visto que en estos pacientes hay una alteración de la microbiota intestinal, entonces con los probióticos se regulariza la microbiota intestinal. Algunos dan también desinflamatorios, ¿no?, porque se ve que en estos pacientes tienen una enfermedad de bajo grado y se le da los 5-aminicilatos como la mesalazina, ¿no? En los pacientes que tienen cólicos, ¿no?, por aumento del peristaltismo, se le puede dar anticolinérgicos y antiespasmódicos. En lo que respecta a la enfermedad diverticular complicada, ¿no?, aquí sí los signos y los síntomas van a ser variables de acuerdo a la complicación, ¿no? Podemos tener signos como el dolor abdominal, que vamos a ver en todos los cuadros de diverticulitis, ¿no? Puede haber hemorragia, ¿no?, o cuando hay una hemorragia por divertículos. Puede haber fiebre o leucocitosis cuando hay problemas de inflamación o infección, y el cuadro zoológico de inflamación. Normalmente estos pacientes ya se presentan signos macroscópicos, tanto radiológicos o endoscópicos, de inflamación. La diverticulitis, ¿no?, que es la inflamación del divertículo, la inflamación y la infección del divertículo, es la complicación más frecuente, ¿no?, de la enfermedad diverticular complicada, ¿no?, que viene a ser entre 10 a 25%, que esta incidencia cada vez va en aumento. Acá vamos a ver cambios inflamatorios
que van desde una inflamación subclínica, ¿no?, hasta una peritonitis generalizada con perforación libre, ¿no? Primero hay microperforaciones hasta que después se puede hasta perforar y dar una perfusión libre. En lo que respecta a la diverticulitis, se dice que tiene una recurrencia más o menos del 30%. Se puede llegar a una cirugía de urgencia, ¿no? Pacientes con diverticulitis, cuando tienen, por ejemplo, de urgencia, cuando tienen una peritonitis, ¿no?, ya sea fecaloidea, ¿no?, el 3 al 7%, y la mortalidad puede llegar hasta el 1%. La diverticulitis podemos clasificarla de dos tipos, la no complicada y la complicada, ¿no? Felizmente la diverticulitis no complicada es la más frecuente, es el 75%, y acá solamente vamos a ver una inflamación de la pared, ¿no?, del colon, o un flemón peridiverticular. Mientras la diverticulitis aguda es del 25%, aquí sí vamos a ver accesos, ¿no?, intraabdominales, va a haber perforación, ¿no?, del colon, va a haber fístulas a los órganos vecinos, va a haber obstrucción y a veces estenosis del colon, ¿no?, obstrucción intestinal y estenosis del colon. Para catalogar, ¿no?, Hinchey en 1938 clasifica, ¿no?, la diverticulitis más que todo en 4 estadios. El estadio 1, donde decía que solamente había un flemón, un acceso pericólico, ¿no? El estadio 2, donde ahí había acceso pélvico, accesos intraabdominales o retroperitoneales. El estadio 3, ya, cuando era una peritonitis purulenta, más que todo cuando el acceso se había roto y se había ido a toda la cavidad, pero no había comunicación todavía del colon o del lumen del colon con la luz del colon con el peritoneo. En el estadio 4 sí es la peritonitis fecal, de aquí hay una perforación libre que ya comunica la luz del colon, ¿no?, con la cavidad peritoneal. Pero en 1999, Wadbury ya modifica la clasificación de Hinchey y clasifica ya en estadio 0, ¿no?, donde dice que en el estadio 0 solamente hay un engrosamiento de la pared del colon. Mientras que en el estadio 1 lo divide en 1A y 1B, dice que en el estadio 1A solamente hay un flemón o una inflamación pericólica confinada a la pared. El estadio 1B, acceso pericólico, y los otros estadios son los mismos de Hinchey. En lo que respecta a la diverticulitis aguda no complicada, va a tener algunas características clínicas, ¿no? Acá sí el paciente va a tener dolor abdominal, la fosa ilíaca izquierda, y va a ser el síntoma principal por lo cual acude muchas veces a consulta o a emergencia. Puede tener fiebre, pero no mayor de 38 grados, ¿no?, que normalmente se puede manejar sin problema. Sí va a referir cambios en el ritmo intestinal, a veces puede tener estreñimiento, diarrea, y son menos frecuentes ya que el paciente presente náuseas, vómitos, o un síndrome miccional. El síndrome miccional, más que todo, si es que el divertículo está pegado, ¿no?, a la vejiga, puede producir fisuria por la quibre, ¿no? A la diverticulitis aguda no complicada van a pertenecer los estadios 0 y 1A de Hinchey modificado. Mientras que en la diverticulitis aguda complicada, ¿no?, aquí sí va a tener otras características clínicas. Va a haber fiebre mayor de 38.5 grados centígrados, de difícil control, ¿no? Cuando uno hace un examen, ¿no?, físico, puede encontrar una masa palpable en el abdomen inferior. Algunos pacientes, ¿no?, cuando tienen peritonitis puede ser un hilo intestinal, va a haber signos peritoneales, va a haber rebote, ¿no?, cuando uno hace el examen físico. Y otros pueden presentar fístula, ¿no?, según el órgano afectado. Puede ser una fístula colovesical, colovaginal, colouterina, hasta otro órgano, cualquier órgano vecino, ¿no? Ahí también puede haber cuadros obstructivos, ¿no? Y estos cuadros obstructivos que viene el paciente van a ser a cualquier otro proceso obstructivo con síntomas de distensión abdominal, ausencia de ruido, no eliminación de posiciones, de flatos, ¿no? Entonces, ¿qué estadios van a corresponder a una diverticulitis aguda complicada? Pues estadios 1B, el estadio 2, el estadio 3, el estadio 4 de Hinchey modificado, ¿no? Como vemos, el 1B hay un acceso, ¿no?, peridiverticular. Acá tenemos acceso pélvico,
aquí tenemos una peritonitis y una peritonitis fecal, ¿no? Entonces, una de las complicaciones de la diverticulitis son los accesos. El acceso es la complicación más común, un 15%, y este puede estar localizado, ¿no?, al lado del divertículo, al lado del colon, o extenderse hasta la pelvis, el retroperitoneo, puede ir a la escalera, a los flancos o miembros inferiores. Estos pacientes tienen una leucocitosis marcada, van a tener fiebre mayor de 38 grados centígrados y van a tener escalofríos muchas veces. Cuando uno puede hacer un tacto rectal o un tacto vaginal, puede palpar una masa dolorosa a nivel pélvico. El estudio de elección para estos pacientes con acceso es la TAC, ¿no? Es el estudio de elección, la tomografía parcial computarizada. Esto nos va a dar un diagnóstico, nos va a servir para el manejo y para el pronóstico de los pacientes con acceso, ¿no? El tratamiento puede ser conservador, ¿no?, siempre y cuando el acceso sea menor de 3 a 4 centímetros. También puede ser, cuando son mayores, drenaje percutáneo o un drenaje quirúrgico, ¿no?, cuando, más que todo por cirugía laparoscópica, más que por abierta, ¿no? Cirugía laparoscópica, también se ve un drenaje quirúrgico de estos accesos. Acá vemos, ¿no?, con ayuda tomográfica, ¿no?, el drenaje de un acceso pélvico, ¿no?, a través de la zona transglútea, ¿no? Se pone un catéter para drenar el acceso. Otra de las complicaciones es la perforación, ¿no?, del divertículo. Felizmente que es una complicación poco frecuente, ¿no?, que es del 1 al 2%. Acá vamos a tener una peritonitis, ¿no?, que puede ser purulenta fecalizada, generalizada o fecaloidea, ¿no? Cuando es una perfusión purulenta, una peritonitis purulenta, un pinche 3, la mortalidad puede llegar hasta el 6%. Mientras cuando es una perfusión libre, o sea, con una peritonitis fecal, la complicación puede llegar a, la mortalidad puede llegar hasta 26%. Hay que tener en cuenta que en estos pacientes, pinche 3 y pinche 4, siempre se tiene que dar un tratamiento de emergencia o de urgencia, ¿no?, con una laparotomía, ¿no? Normalmente no se hace cirugía laparoscópica, sino cirugía abierta. Otra de las complicaciones son las fístulas. Es una complicación que se presenta en el 5% de los pacientes con divertículos, ¿no?, que normalmente fistulizan al órgano vecino. Entonces, el órgano vecino más frecuente, ¿no?, que se toma es la vejiga, ¿no? Entonces, de ahí que tenemos la fístula colovesical, entre las más frecuentes, entre 50 a 75%. Como sabemos, es mayormente en varones, ¿no?, porque en las mujeres el útero protege la vejiga y no hacen fístula vesical, sino hacen colovaginales, ¿no? Acá el paciente con una fístula colovesical va a tener infecciones a repetición, va a eliminar aire, va a tener pneumaturia, y a veces va a tener S, ¿no?, la fecaluria. En frecuencia, ¿no?, la que le sigue como fístulas por divertículos son las colovaginales, ¿no? Acá vamos a ver infecciones vaginales, a repetición también, expulsión de gases y flujo fecaloideo por la vagina. Las coloentéricas, las coluterinas y las colocutáneas son menos frecuentes, ¿no? Se ve con poca frecuencia. Siempre un paciente con una fístula, con una diverticulitis aguda complicada, va a tener un manejo quirúrgico. Va a haber el cierre de la fístula y la reacción colónica, pero no se hace de emergencia, sino una vez que pasa el cuadro inflamatorio, ¿no? Una vez que pasa el cuadro inflamatorio, se hace la resección del colon comprometido y se cierra la fístula. Como ayuda diagnóstica para las fístulas, mayormente se puede hacer un colon con enema doble contraste, ¿no? A veces se usa, que nos ayuda al diagnóstico, ¿no? Cuando el paciente presenta una obstrucción intestinal o una diverticulitis complicada, ¿no?, entonces puede presentar una obstrucción aguda o una obstrucción crónica, más que todo, ¿no? En una aguda, cuando es secundaria más que todo, ¿no?, al estrechamiento de su luz, y esto se da cuando las paredes del colon se inflaman tanto, ¿no?, y como es un diámetro pequeño, colon sigmoide, se cierra, ¿no? O a veces por una compresión extrínseca de un acceso ¿no?, diverticular, ¿no? También presiona y puede disminuir la luz
del colon y lo puede producir una obstrucción aguda. Rara vez esta obstrucción aguda es completa. Predominantemente se dice que el paciente presenta suboclusiones intestinales. De ahí que el tratamiento de una obstrucción aguda mayormente es un tratamiento médico, ¿no? Con descompresión, con sonda nasogástrica y hidratación. Mientras que en obstrucción crónica, esto es debido a una fibrosis ya de la pared del colon, ¿no? Y acá no vamos a ver inflamación del colon, pero se va a dar esta fibrosis por diverticulitis recurrente que tiene el paciente. Aquí sí los pacientes pueden llegar a una estenosis completa, que a veces hay que hacer una cirugía de emergencia. Acá vemos, ¿no? Una estenosis del colon cuando hacen una radiología de colon con enema varitado, ¿no? Vemos, ¿no? Un gran trayecto estenosante, pero siempre, como le digo, hay que descartar el cáncer de colon, porque el cáncer de colon, a veces los problemas, las complicaciones de las enfermedades articular complicadas pueden semejar, ¿no? O pueden esconder un cáncer de colon. En lo que son de diagnóstico diferencial, como digo acá, descartar siempre el cáncer del colon, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cáncer del colon mayormente se puede hacer sangrado, pérdida de peso también. Otra de las cosas también que podemos equivocar es a veces con apendicitis, ¿no? Porque a veces tenemos un colon redundante, entonces va a haber un dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces, puede semejar una apendicitis siendo una diverticulitis, ¿no? El diagnóstico, más que todo, se hace mediante el examen clínico y por prueba de imágenes, ¿no? Entonces el paciente va a referir una triada clásica. El paciente va a venir con dolor en la fosa ilíaca izquierda, va a tener fiebre y leucocitosis, ¿no? Esta es la triada clásica, pero es muy inespecífica y solo va a diagnosticar al 64% de los pacientes, ¿no? La leucocitosis hay que tener en cuenta que no siempre va a estar presente, ¿no? Tenemos a veces pacientes inmunodeprimidos o pacientes de edad avanzada que los leucocitos no van a aumentar, van a encontrar casi normales, ¿no? Otro de los exámenes que nos podía ayudar son la proteína C reactiva, ¿no? Que se dice porque sirve para ver, ¿no? Un proceso inflamatorio, pero también es inespecífico, pero si se contiene más de 50, podemos pensar que es una diverticulitis. Por tanto, siempre no llegamos a un diagnóstico exacto, entonces vamos a requerir pruebas de imágenes para un diagnóstico seguro, ¿no? Así como para valorar las posibles complicaciones y la evolución del paciente, ¿no? Como le digo, a veces la tomografía no va a servir como diagnóstico terapéutico porque no va a ayudar al tratamiento y ver el pronóstico del paciente. Entonces, dentro de la exámenes por imagen, la técnica de elección es la tomografía abdominopélvica, ¿no? Siempre las tomografías hay que hacerle con contraste, ¿no? Es preferible si se puede hacer con contraste intravenoso, soluble oral y rectal, ¿no? Porque a veces, si hace también cuando uno le da las tres cosas, le da el contraste oral y si ve que el contraste va hacia la cavidad, es que hay una perforación, ¿no? Esta prueba tiene una sensibilidad, especificidad, valor productivo positivo y negativo superior al 97%, tanto para el diagnóstico de la diverticulitis como para las complicaciones que presenta este. Entonces acá para valorar, ¿no? Tomográficamente los estadios de Fincher modificados, ¿no? Tenemos que un paciente que tiene un grado 0 solamente va a haber un engrosamiento de la pared del colon, ¿no? Y no va a haber cambios, ¿no? En la grasa periocólica, va a estar normal, solamente se va a engrosar, ¿no? Mientras que en el estadio 1A, sí vamos a ver que aparte del engrosamiento de la pared del colon, también va a haber cambios en la grasa pericólica, ¿no? Entonces ya hay cambios en la grasa pericólica. O sea que acá ya hay microperforaciones, ¿no? En el estadio 1B muestra ya un engrosamiento de la pared del colon, ¿no? Y también un pequeño acceso, ¿no? Acá vemos el acceso, ¿no? Y cambios en la grasa pericólica. Es el 1B.
Mientras que en el estadio 2 ya vemos una colección de pus, un acceso pélvico, ¿no? En el estadio de 3 ya hay presencia de aire, ¿no? ¿No? Hay presencia de aire, ¿no? Y de líquido. Otros exámenes que también nos sirve para diagnosticar la diverticulitis es la ecografía abdominal, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que cuando uno hace un diagnóstico ecográfico, aquí se va a requerir un médico con bastante experiencia, ¿no? Porque, como sabemos, este examen es operador dependiente, ¿no? Normalmente te tiene que también tener un equipo de alta gama, como se dice, ¿no? Un buen equipo, ¿no? Para llegar a un diagnóstico. En centros de alto nivel, de primer nivel, ¿no? De alto nivel, puede alcanzar una sensibilidad entre 80 a 98% y una especificidad entre 80 a 93%. Por eso se dice que en Alemania, ¿no? A todo paciente que viene con una probable diverticulitis, primero le hacen el examen ecográfico, ¿no? Y si hay duda, recién hacen la tomografía, ¿no? Con contraste. Entonces, con eso han disminuido hasta un 50% de realizar tomografías, más que todo por la irradiación, ¿no? Otros exámenes que se debe hacer, ¿no? En un paciente con diverticulitis, porque la diverticulitis es un abdomen agudo, siempre la radiografía simple de abdomen, ¿no? Como sabemos, la radiografía tiene una baja sensibilidad de especificidad, pero es muy útil, ¿no? Porque nos va a ayudar a descartar rápidamente si hay perforación. Si vemos un neumoperidoneo, decimos hay una perforación. O un cuadro obstructivo, si hay niveles, ¿no? En escalera, ¿no? Otro de los exámenes que ya se usa con menos frecuencia, como le digo, se usa más para valorar fístulas, es el enema con bario. Antiguamente era el método de elección, pero como vemos, solamente ve la parte interna del colon, pero no ve lo que está fuera del colon. Y presenta una cifra de sensibilidad de solo 60-80%. Va a tener falsos negativos en hasta un 15%, y como le digo, es muy útil, más que todo, para valorar, ¿no? Las fístulas que puede presentar la diverticulitis. La resonancia magnética nuclear también se puede usar, tiene una cifra de sensibilidad especial similar a la tomografía. Aquí no hay radiación ionizante, no usa, pero el problema es que hay una menor disponibilidad en los centros, ¿no? De salud, ¿no? Por lo cual no se usa como diagnóstico de urgencia. Otros exámenes que también se puede realizar es la colonoscopia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que clásicamente la endoscopía está contraindicada para el diagnóstico, ¿no? Da mayor riesgo de perforación, ¿no? Cuando el paciente está con un divertículo inflamado, entonces hay mayor riesgo de perforación. Normalmente se usa la colonoscopía una vez que pasa el cuadro inflamatorio, ¿no? A la sexta, octava semana se puede realizar una endoscopía baja, una colonoscopía, para ver, o más que todo para descartar otras patologías, ¿no? Como el cáncer de colon, ¿no? O pacientes que tienen enfermedad diverticular, ¿no? Que se tiene que hacer una cirugía profiláctica, también se hace la colonoscopia, ¿no? Acá vemos un cuadro comparativo, ¿no? De las ventajas y desventajas, tanto del enema varitado, la tomografía y la endoscopía. Como vemos, ¿no? Cuando uno hace un enema varitado, y si el paciente está con un cuadro agudo, hay la posibilidad de extravasación, ¿no? De contraste hasta la cavidad peritoneal y no puede dar una peritonitis química. La tomografía es la que tiene mayores ventajas porque va a aportar datos extramurales, ¿no? Fuera del colon, evaluación de todo el abdomen y la posibilidad terapéutica. Lo único que no brinda datos sobre la mucosa. Mientras que la endoscopía sí va a evaluar la mucosa y va a tener la posibilidad de biopsia para descartar otras patologías. Pero el problema de ventaja tiene el riesgo de perforación y muchas veces no se puede evaluar completamente, ¿no? Porque hay a veces estenosis por la enfermedad diverticular, ¿no? Entonces, un paciente que viene con una enfermedad diverticular, ¿no? Se le puede dar un manejo médico, ¿no? Todo va a depender, ¿no? Del estadio
las complicaciones, ¿no?, de la enfermedad articular. Entonces, todo va a depender de la severidad, y este puede ser ambulatorio o hospitalizado, ¿no? Actualmente se está pues, diciendo que es mucho mejor el tratamiento conservador y ambulatorio. Dentro del tratamiento conservador va a tener dos pilares importantes: la tolerancia y la antibiótico terapia. La tolerancia, más que todo, si el paciente está en buen estado general, no tiene vómitos, entonces, y no es una diverticulitis complicada, ¿no?, entonces se le puede dar, ¿no?, un manejo médico ambulatorio. Otra de las cosas que es la piedra angular del tratamiento son la antibiótico-terapia, ¿no?, cuando se va a indicar antibióticos de amplio espectro para cubrir tanto bacilos gram positivos, gram negativos y anaerobios, y esto se le da por espacio de 7 a 10 días. Hay algunos pacientes que van a tener que ser hospitalizados, entonces hay unos criterios de hospitalización. Entonces, todo paciente que no tolera la vía oral, ya sea por vómitos o por dolor, tiene que ser hospitalizado. De igual manera, si hay un paciente que tiene un dolor intenso, ¿no?, por una diverticulitis, entonces va a tener, puede tener necesidad de uso de narcóticos, también tiene que ser hospitalizado. En pacientes con inflamación grave, ¿no?, con fiebre no controlada, con peritonismo, ¿no?, en pacientes que ha fallado el tratamiento ambulatorio después de 3 días, se dice que después de 3 días el tratamiento ambulatorio debe haber mucha mejoría del paciente, entonces si no es así, tiene que muchas veces hospitalizarse. En la diverticulitis complicada, en la oclusión intestinal, en pacientes que son inmunodeprimidos también, que tienen una otra comorbilidad como diabetes, obesidad, o pacientes mayores de 80 años también tienen que ser hospitalizados. Cuando el paciente se hospitaliza, ¿no?, y se le va a dar un tratamiento médico, normalmente el paciente se va a poner en NPO, ¿no? Si el paciente está con dirección anal o vómito, a veces puede ser necesaria la sonda nasogástrica. El tratamiento, mayormente, se le puede dar intravenoso, salvo, ¿no?, que el paciente tolere la vía oral, se le puede dar vía oral. Entonces, los antibióticos que se le deben dar, ¿no?, tienen que tener una cobertura tanto para anaerobios, aerobios, gram positivos y gram negativos. Si necesita analgesia, se le puede dar una analgesia endovenosa o intramuscular con meperidina, ¿no? Dentro de los antibióticos que se usan, ¿no?, a un paciente con una diverticulitis, que se puede dar un tratamiento vía oral, ¿no?, que son para los no complicados, se le debe dar normalmente el metronidazol con una quinolona, ¿no? Como sabemos, el metronidazol se da cada 6 o cada 8 horas, y la quinolona cada 12 horas. Pero si no tolera la vía oral, sí hay que darle un tratamiento, ¿no?, intravenoso, también con metronidazol o quinolona, ¿no?, endovenoso. Antes, en los años 90, se hacía un manejo quirúrgico programado para pacientes con enfermedad diverticular. Entonces, se hacía una sigmoidectomía profiláctica, ¿no? Se habían puesto de acuerdo los cirujanos de colon y recto y los gastroenterólogos, ¿no? Y todo paciente que tenía tenía 2 cuadros de diverticulitis, tenían que ser operados, ¿no? O un paciente menor de 50 años con un cuadro de diverticulitis, ¿no? Si tenía más de 2 episodios de diverticulitis, tenía que ser operado, y si tenía menos de 50 años con un cuadro de diverticulitis, tenía que ser operado. Porque decía que las próximas episodios iban a ser cada vez más intensos o más graves, ¿no? Pero eso ya se ha dejado de lado. Actualmente se evalúa caso por caso en la toma de decisión para hacer una sigmoidectomía profiláctica por divertículo, ¿no? Aquí hay que considerar el número y severidad de los episodios, de los cuadros de diverticulitis, ¿no?, la edad del paciente, ¿no?, las comorbilidades que el paciente, o los factores de riesgo para ser operados, ¿no?, el intervalo entre episodio y episodio, la persistencia de los síntomas en este intervalo, porque muchas veces a los pacientes prácticamente no lo deja ir a trabajar, entonces hay que ver eso también. Y cuando se altera la calidad de vida del paciente o los inmunosuprimidos, ¿no? En los pacientes inmunosuprimidos, más que todo los que van a ser trasplantados o son trasplantados, mejor, si tiene un cuadro de diverticulitis, tiene que hacer una sigmoidectomía profiláctica, ¿no? Para hacer estas sigmoidectomías profilácticas hay que esperar al menos entre 6 a 8 semanas luego que se produce la diverticulitis, ¿no? Entonces, para que pase el cuadro inflamatorio agudo, ¿no?
Entre los criterios quirúrgicos de urgencia para diverticulitis complicada, tenemos que un paciente, ¿no?, que tiene una peritonitis purulenta generalizada o fecaloidea, tiene que ir a cirugía con una laparoscopia de urgencia. O cuando también el paciente será tratamiento y tiene una sepsis no controlada, también tiene que operarse. Cuando hay una perforación visceral, cuando hay accesos no drenables o inaccesibles también en la cavidad, cuando hay una obstrucción aguda, o cuando el paciente se le da un tratamiento médico, ¿no?, por un hinche 1 o 2, ¿no?, por más de 3 días y no mejora, también tiene que ser operado. Entonces, como vemos, la cirugía de emergencia se da más que todo para los pacientes con estadios 3 y 4 de Hinche, o sea, con pacientes que vienen con peritonitis purulenta generalizada o perforación libre, ¿no? Hay que ver que históricamente la cirugía para estos pacientes se hacía en 3 etapas, ¿no? En la primera etapa se hacía una colostomía desfuncionalizante, pero se dejaba el cemento comprometido, ¿no? Pero ya desde 1980 se cambia y se hace en 2 etapas, ¿no? En la primera etapa se hace la colostomía y la resección, ¿no?, del colon afectado. Con esto, la mortalidad, que era más o menos del 30%, bajó hasta menos del 10%. Y para hacer esta cirugía en 2 etapas, se usa más que todo la resección con derivación tipo Hartmann, ¿no?, la cirugía de Hartmann. En los estadios 1 y 2 de Hinches, ¿no?, normalmente no se operan, es un tratamiento muchas veces médico o con drenaje, pero cuando se opera, se puede hacer una resección del cemento comprometido con anastomosis primaria. Esto va a evitar, ¿no?, una nueva reoperación, porque nosotros sabemos que cuando el paciente se hace una colostomía tipo Hartmann, ¿no?, con ese tipo Hartmann, un promedio del 50% no vienen para su restitución del tránsito, ¿no?, bueno, puede ser por alguna otra comorbilidades. También la cirugía es mucho más difícil, ¿no?, para la restricción de ese tránsito. Como decimos, ¿no?, si uno hace una resección en anastomosis primaria, hay que estudiar o escoger a los pacientes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, más que todo, el estado general del paciente, ¿no?, que esté bien nutrido, que no tenga otras enfermedades, ¿no?, que sea joven, ¿no? La condición del colon, ¿no?, si el colon está bien irrigado, no está muy inflamado, ¿no?, está en buen estado, ¿no? Y lo principal es la experiencia del equipo quirúrgico. Porque muchos de estos pacientes, cuando se hacen anastomosis primaria, tiene la posibilidad de haber una descendencia y sutura y va a ser una peritonitis fecaloidea que puede ser mortal en estos pacientes, ¿no? Como le digo también, a veces vienen pacientes con obstrucción aguda, ¿no? Entonces ahí hay que hacerle una resección del segmento comprometido, procedimiento de Hartmann, como le dije anteriormente. El procedimiento de Hartmann quiere ser la resección del sigmoide comprometido, se hace una colostomía, ¿no? Se aboca la boca proximal a la piel y la parte distal se sutura y se deja dentro de la cavidad, se deja perdida dentro de la cavidad, ¿no? Esto, como le digo, muchos de estos pacientes ya no regresan a hacer su restricción de tránsito por otros motivos, a veces económicos, a veces también, como le digo, otras enfermedades tienen otras prioridades. También se puede hacer la resección anastomosis primaria, ¿no? A veces se hace la resección y anastomosis primaria, ¿no? O también para proteger esta sutura, como le digo, una de las complicaciones principales de las suturas de la deficiencia de sutura, se puede hacer una ileostomía de protección, ¿no? De acá, el paciente se va a su casa rápidamente y después viene para restituir el tránsito, que es mucho más fácil esta restitución de la ileostomía, que normalmente se enlaza, ¿no?, que esta restitución del tipo Hartmann, ¿no?, de la colostomía tipo Hartmann. Entonces, el tratamiento quirúrgico se puede llevar a cabo mediante 2 tipos de abordaje, ¿no? El laparoscópico, que normalmente se usa para cirugías programadas y drenaje de accesos, aunque algunos autores están haciendo algunos trabajos de investigación, lo están usando para un hinche 3, ¿no?, o sea, una peritonitis generalizada, ¿no? Pero no está todavía estandarizado, hay mucha controversia, entonces solamente se está usando para cirugías programadas, ¿no?, para profilácticas programadas o para drenaje de acceso.
Mientras que la cirugía abierta es para todo paciente que viene con una peritonitis, ¿no? Con perforación libre, ¿no? De la perforación libre del colon hacia la cavidad. Acá tenemos un algoritmo de terapéutica de la diverticulitis, ¿no? Como vemos, la diverticulitis puede ser no complicada o complicada, ¿no? Cuando es no complicada, se puede dar un tratamiento médico que puede ser ambulatorio o no. Si no tiene ningún criterio de ingreso, se le da antibióticos vía oral por 7 a 10 días. Se va a su casa. Pero si tiene algún criterio de ingreso, sí tiene que hospitalizarse, se le da antibióticos intravenosos y luego 2 o 3 días se evalúa para dar el tratamiento vía oral y se va a su casa. Pero un paciente con diverticulitis complicada, acá sí, al ingreso hay que al paciente ponerle antibióticos intravenosos. Y hay que ver cuál es la complicación. Si es un acceso, hay que ver en qué estadio de Esquinche está, ¿no? Si está en un estadio de Esquinche 1, o el acceso es menor de 3 a 4 centímetros, el manejo es conservador, con antibióticos y NPO, ¿no? Si fracasa este tratamiento, ya va a un drenaje percutáneo con antibióticos intravenosos, y si fracasara, va a la cirugía. Cuando el paciente tiene un acceso en estadio mayor o igual a 2, o sea que tiene un acceso mayor de 3 a 4 centímetros, acá sí, mandatorio, el drenaje percutáneo y los antibióticos intravenosos. Si fracasara, va a cirugía. En todo paciente que tiene un acceso multiloculado, o él no es accesible, ¿no? Fácilmente, se tiene que hacer una cirugía. Cuando el paciente tiene una fístula, entonces se va a hacer el cierre de la fístula y la reacción, como le digo, una vez que pasa el cuadro inflamatorio. Si viene un paciente con un problema obstructivo, si es agudo, normalmente, como le dije, son pseudooclusiones más mayormente, entonces se da un tratamiento conservador. Se le da antibióticos, se le ponen NPO y se le pone una sonda nasogástrica. Normalmente muchos de estos pacientes con este tratamiento mejoran, pero si fracasara, ya va a la cirugía. Mientras que un paciente con una obstrucción crónica que se da por diverticulitis a repetición, ¿no? Acá sí podemos usar dilatación con balón, ¿no? Frente a las prótesis expansivas temporales, ¿no? Entonces, una vez que uno permeabiliza la luz del colon, ya hace una cirugía programada. Pero en todo paciente que viene con una perforación libre, ¿no? Con una peritonitis bacteriana o una peritonitis fecal, entonces acá sí tiene que haber una cirugía de urgencia más antibióticos, ¿no? Acá sí, de frente a sala de operaciones. Otra de las complicaciones, ¿no? De la enfermedad diverticular complicada es la hemorragia. La hemorragia se va a presentar en entre 5 al 15% de los pacientes que presentan divertículos, ¿no? El paciente va a referir un sangrado abrupto de un momento a otro, ¿no? Estaba tranquilo y comienza a sangrar. Este no va a ser indoloro, ¿no? Un sangrado indoloro. Va a ser intermitente, pero lo bueno es que en el 80-90% se va a autolimitar, va a parar solo. Hay que tener en cuenta que se ve con mayor frecuencia a partir de los 80 años, 90 década de vida, ¿no? Y esto debido más que todo porque muchos de estos pacientes sufren de presión arterial alta y tienen arteriosclerosis. Otra de las cosas que debemos saber que es la causa del 40% de hemorragia ejecutiva baja en adultos. La mitad de los sangrados van a prevenir de colon derecho, y cuando previenen de colon derecho, tienen una mayor probabilidad de resangrado antes del mes. De estos resangrados, un 3 a 5% van a ser severas, y va a haber una recurrencia del 10% al año de haber presentado una hemorragia ejecutiva baja por divertículo. Para el diagnóstico de la hemorragia, podemos usar algunos métodos como la colonoscopía, la arteriografía, la gamografía nuclear con hematíes marcado, la tomografía computarizada con contraste, multidetector, ¿no? Como sabemos, un paciente que viene con una hemorragia ejecutiva baja, ¿no? Entonces se le hace una colonoscopía, ¿no? En emergencia, muchas veces se llama al gastroenterólogo para que haga una copia, pero hay que preparar primero el colon, ¿no? Y esta debe ser realizada en las primeras 12 a 24 horas, y si ya uno hace en las primeras 24 horas, puede muchas veces aumentar el rendimiento para más que todo lograr identificarle puntos adelante.
Como vemos, la localización es baja, ¿no? El punto de grande con la colonoscopia entre un 10 al 20%. Es el método de elección, ¿no? Para los pacientes que vienen con hemorragia digestiva baja, ¿no? Por divertículo, en los pacientes estables, ¿no? Porque aparte de ser diagnóstica, también puede ser terapéutica, ¿no? Para cohibir el sangrado. La arteriografía es un examen diagnóstico y terapéutico tras una endoscopía fallida, ¿no? Si uno le hace una endoscopía baja, ¿no? Una colonoscopía, entonces, y falla, entonces el otro examen que se puede hacer es la arteriografía. Para esto, no es necesario que el paciente esté preparado, no hay que hacer, preparar el colon, se hace mal sin problema, ¿no? El problema es la disponibilidad menor y si va a necesitar, ¿no? que un radiólogo experimentado, ¿no? Para hacer esta prueba, ¿no? La arteriografía va a detectar hemorragia con un flujo de 0,3 milímetros minuto. Otro que también que se puede usar es la gamografía nuclear con matías marcados, ¿no? Entonces, esta técnica es una técnica no invasiva que puede detectar sangrados con débitos muy bajos, ¿no? De 0,1 milímetros por minuto. Es una prueba más sensible que la arteriografía, llegando hasta 1,24%, pero no va a identificar, ¿no? El sitio de sangrado, ¿no? Ni la causa del sangrado, ¿no? Entonces va a dar una aproximación del sangrado y no el punto exacto ni la causa del sangrado. En lo que respecta a la tomografía computarizada con contraste multidetector, entonces acá sí es una prueba que cada vez se está usando mucho más, ¿no? Acá sí localiza el punto sangrante, como la grafía, a la cual está sustituyendo, ¿no? Detecta débitos de 0,2 a 0,5 milímetros por minuto, y acá va a aportar una mayor información combinando la fase arterial y la fase venosa, entonces va a ver si es un sangrado venoso o un arterial, ¿no? En todo paciente, ¿no? Que viene con una hemorragia digestiva baja, a veces puede venir estable o inestable. Hay que ver cómo viene hemodinámicamente a emergencia, ¿no? Y de acuerdo a eso, uno tiene que manejar al paciente. Si viene hemodinámicamente inestable, hay que hacer la maniobra de resucitación mediante fluidoterapia, transfusión de hemoderivados, y a veces se puede dar hasta fármacos vasoactivos, ¿no? Una vez que se estabiliza el paciente, entonces se tiene que hacer la colonoscopia, ¿no? Como le digo, la colonoscopia tiene que hacerse en las primeras 24 horas de que el paciente presenta el sangrado, ¿no? Acá nos va a servir para identificar el punto sangrante, ¿no? Y si uno identifica el punto sangrante, puede, ¿no? Utilizar la esclerosis con adrenalina diluida en la submucosa, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esta tiene una alta tasa de recidiva precoz. De ahí que se usa muy poco, ¿eh? O se usa junto con los clics hemostáticos, ¿no? La electrocoagulación con láser de argón también se puede usar, pero hay que tener en cuenta que la capa del divertículo es muy delgada y puede haber una perforación cuando hace uno la electrocoagulación con argón. Se usa más los clics hemostáticos en combinación con la escleroterapia. Esto da mejores resultados. Pero últimamente ya se está usando la ligadura con bandas, ¿no? Tasa de versión del saco por succión. Una vierte el saco por succión y le ponen en el cuello, le pone una ligadura, ¿no? Que está dando buenos resultados también. Todo eso lo hace el gastroenterólogo. La arteriología selectiva, una vez que está no va a servir para identificar el vaso sangrante y uno puede puede tratar con embolización, ¿no? Hace un radiólogo intervencionista y hace una embolización. Dentro de los materiales de embolización, lo que se usa son las partículas, los microcoils, ¿no? Como vemos acá son microcoils, lo que se usa ahí, materiales líquidos de polimerasa rápida, ¿no? El éxito de esta técnica ronda entre el 67 y 70%. Dentro de las principales complicaciones, que puede haber un isquemia del tejido que está vecino alrededor del divertículo, alrededor del vaso. Entonces, ¿cuáles son las cirugías de urgencia, ¿no? Que se tienen que hacer por sangrado, ¿no? A veces uno hace todo, hace todos esos procedimientos anteriormente vistos, como los clips, ¿no? La radiología intervencionista, pero el paciente
sigue sangrando o hay un resangrado. En todo paciente que tiene una estabilidad hemodinámica que no responde a técnicas comunitarias de prevención tiene que ser operado de emergencia. Cuando el paciente ha recibido más de 2 litros de sangre, no sé, aproximadamente 6 unidades, también en 24 horas también tiene que ser operado. O en hemorragias recurrentes, que muchas veces son masivas, ¿no? Tiene que ser operado, ¿no? Entonces, como sabemos, la cirugía es la última opción terapéutica ante la imposibilidad de tratamiento o recurrencia. La cirugía ideal, ¿no?, que debería ser, es que uno sepa dónde está el lugar de sangrado, entonces uno va a extirpar el mínimo colon posible, ¿no? O sea que va a ser una región cementaria, donde está afectado, ¿no?, el divertículo sangrante, ¿no? Pero muchas veces eso no es así, a veces no se da. Y cuando no se identifica el sitio de sangrado, entonces aquí sí es preferible hacer una colectomía parcial o total, ¿no? A veces se ingresa a sala de operaciones, ¿no?, con el gastroenterólogo y hace hace la colonoscopía para ver el sitio de sangrado, para más o menos saber si tiene que hacer una colectomía parcial, o a veces si no lo encuentra tiene que ser total. Bueno, acá tenemos el algoritmo diagnóstico y terapéutico de la hemorragia diverticular. Cuando hay una sospecha de hemorragia diverticular, hay que ver cómo viene el paciente, ¿no? Si está estable o no estable hemodinámicamente. Si está estable, lo primero que tiene que hacer es una colonoscopia antes de las 24 horas. Y si se identifica el divertículo sangrante, tiene que dar un tratamiento, ¿no? Como hemos visto, con cleroterapia, con clips hemostáticos, con ligadura, con banda, ¿no? Y si fracasara, ¿no?, ya tiene que ir a una arteriografía selectiva y embolización. Y si fracasa ahí, a una cirugía de emergencia, de urgencia, ¿no? Si el paciente no se identifica el sitio de sangrado y, no sigue activo ya el sangrado, se pone en observación. Pero si sigue activo, entonces hay que tomar una tomografía con multidetector o una gramografía para ver localizar el sitio sangrado. Y una vez que se localiza el sitio sangrado, se tiene que hacer una cirugía selectiva y embolización. Si fracasa, va a una cirugía urgente sedimentaria, ¿no? Otra de las cosas es si el paciente viene hemodinámicamente inestable, entonces uno va a tratar de estabilizarlo. Si se estabiliza, va a ser todo, como vimos anteriormente, todo este procedimiento. Pero si no se estabiliza, mediante la recesión o de una respuesta parcial, se tiene que hacer una tomografía con multidetector, ¿no?, una arteriografía selectiva, y si fracasa, una cirugía, ¿no? Pero si el paciente viene en shock refractario, ¿no?, o sea que no se resucita con la mayor resucitación, hace una cirugía de urgencia con una colectomía subtotal. Otra de las complicaciones de la enfermedad diverticular es la colitis sedimentaria asociada a divertículos. Hay que tener en cuenta que hasta finales del siglo XX, esta patología era descrita como un subtipo de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Actualmente es una entidad independiente, pero todavía poco conocida, ¿no? Normalmente se va a ver una inflamación de la mucosa interdiverticular, o sea, va a respetar la mucosa diverticular, ¿no? Solamente va a haber inflamación entre el divertículo y el divertículo. O sea que no va a involucrar los orificios diverticulares. Es una complicación menos frecuente, con una prevalencia de entre 0,3 a 1,3%. Tiene una discreta predominancia en varones, se dice que puede llegar hasta el 58,7%, y una preferencia de presentación en la 7ª década de vida, ¿no? En lo que respecta a la clínica, va a imitar a una enfermedad inflamatoria intestinal de localización sigmoidea. Dada la predominancia de los divertículos a nivel sigmoide, ¿no?, mayormente a nivel sigmoide. La triada típica de esta patología, ¿no?, va a consistir en dolor en la fosa ilíaca izquierda, diarrea, hematoquesia o rectorragia, que van a ser intermitentes. La duración de estos síntomas puede ser por semanas o a veces meses. Y a veces puede adquirir cronicidad. El diagnóstico más que todo se hace mediante la colonoscopía, donde vamos a ver que la mucosa va a mostrar
inflamación inespecífica. Va a haber eritema, edema, friabilidad, pequeñas erosiones de exudado mucoso. Va a haber ausencia de actas o úlceras lineales, como se ve en la enfermedad inflamatoria intestinal. Como vamos a ver también, esta va a estar afectando solamente la mucosa interdiverticular, ¿no? No afecta a la mucosa del divertículo. El tratamiento normalmente es una patología de curso benigno, que va a tener una solución espontánea hasta un 10%, ¿no? Y sin tratamiento médico, ¿no? En los casos que no mejoran o no se curan, generalmente va a estar un tratamiento con un antiinflamatorio, ¿no? Como el 5-amino salicilato, ¿no? Vía oral. Con esto va a haber una reducción de hasta el 80%. Hay algunos pacientes que no mejoran, ¿no? Que son de difícil control o que tienden mucho a la recurrencia. Acá se puede ya incluir ya enemas esteroideos en monoterapia o también con el 5-amino salicilato. Bueno,